Gracias por escuchar la palabra de Dios. Ahora prepárate para recibir un mensaje de fe, esperanza y amor junto al pastor Clemente Cerdán. Hola, Dios te bendiga. Es un gusto estar contigo en este día otra vez y poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de este medio. Es maravilloso poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy es para todos los que en Él creen. Es decir, que para todas personas que creen en el poder maravilloso de nuestro amado Jesús, para todas personas que está en este momento creyendo en la palabra preciosa del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios tiene el poder, dice Hebreos capítulo 4, que la palabra es viva. Y por supuesto es viva la palabra y eficaz, de modo que la palabra tiene vida. Y no solamente que tiene vida, sino que tiene toda la inteligencia que tiene que tener, la sabiduría que tiene que tener para hacer en tu vida, en tu corazón, en tu persona, todo lo que la palabra de Dios tiene que hacer conforme a la necesidad que tú tienes. Y podemos ver muchísimo ejemplo en la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud, fue una palabra enviada sobre la vida del faraón diciéndole: deja a mi pueblo libre porque necesita ir al monte a adorarme. Esa es la palabra que fue enviada sobre el faraón, y esa palabra ha producido un efecto tan impresionante en la vida del faraón que tuvo que terminar dejando libre al pueblo después de diferentes acontecimientos que usted ya conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios tiene el poder para hacer en ti lo que tiene que hacer conforme a la necesidad que tú puedas estar teniendo. Tenemos muchos ejemplos, como dije, en la palabra de Dios. Porque ahí podemos ver que el faraón no pudo soportar el poder de la palabra, porque la palabra tenía toda la sabiduría, la inteligencia, lleva envuelta en sí el poder, porque está viva esa palabra que fue enviada sobre el faraón, y esa palabra pudo crear todo lo que tuvo que crear para hacer de que el faraón no tuviera que resistirse más a este mensaje que había recibido de que tenía que dejar libre al pueblo. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que saber y entender, que la palabra de Dios precisamente tiene el poder para hacer. Ahí nosotros vemos no solamente eso, sino cuando el pueblo se enfrentó con el mar, entonces Moisés recibe una palabra de Dios y le dice al pueblo que solamente camine. Y esto es lo que la palabra de Dios estaba haciendo, realizando. Si en este momento te encuentras bajo presión, bajo algunos problemas, dificultades que puede estar pasándolo en este momento, en este tiempo, pues bueno, este es el momento de que tú puedas creer que la palabra de Dios es viva y eficaz y que puede hacer todas las cosas que tiene que hacer en tu vida para que tú salgas de ese momento. Dice la palabra de Dios en Romanos 15 que el poder del Espíritu de Dios tiene la gracia de crear en ti el gozo que tú necesitas. Tal vez está ahora en este momento bajo la esclavitud de la tristeza, bajo la esclavitud de la amargura, bajo la depresión, pero sabe que la palabra de Dios tiene el poder para poder crear en ti todo el gozo que tú estás necesitando, todo el gozo que tú necesitas. Y esto es para la persona que está creyendo. Si tú crees en la palabra de Dios, dice Romanos 15, que el poder del Espíritu de Dios tiene la gracia, el poder de
quitar la tristeza, la amargura, quitarte del pozo de la depresión, quitarte de ese momento tan difícil y poder poner en ti el gozo que tú necesitas, la fuerza que tú necesitas, la fortaleza que tú necesitas, el poder espiritual que tú necesitas para poder salir de ese lugar tan oscuro, siniestro que te pueda encontrar en este momento, en esta hora. Ahí nosotros podemos ver como ejemplo que los 3 amigos de Daniel, cuando fueron tirados al horno de fuego, ellos dijeron: el Dios del cielo en el cual estamos creyendo, Él nos va a librar. Es decir, que ellos creyeron que el poder de la palabra tendría todo el poder para librarlo a ellos del poder del fuego, porque ellos sabían que iban a parar allí en ese horno de fuego, y dice la palabra de Dios que ese horno de fuego fue calentado 3 veces más, pero ellos creyeron que Dios haría todo lo posible para que ellos fueran salvos. Ellos creyeron de que ese lugar, que sería un infierno por el calor del fuego, del horno, Dios acondicionaría de una forma tal que ellos no serían afectados por ese fuego. Ese es el poder de la palabra de Dios. Tiene el poder de poder producir todo lo que los hijos de Dios puedan estar necesitando. Para suplir su problema económico, Pedro necesitaba muchos peces del mar, llenar su barca, luego venderlo y pagar a sus acreedores. Eso es lo que necesitaba Pedro. El poder de la palabra de Dios se adapta a esas necesidades maravillosas que tienen los hijos de Dios. Pero si tú puedes creer, porque Pedro dijo: yo estuve toda la noche, toda la madrugada, he trabajado, he hecho mucho, me he esforzado, pero no he logrado absolutamente nada. Pero ahora creo que tu palabra, la que tú me estás diciendo, puede cambiar la historia de mi vida económica, puede cambiar la historia de mi familia, puede cambiar la historia de mi necesidad a la abundancia, de la escasez a las cosas maravillosas que tú puedes crear para nosotros. Tu palabra puede hacerlo. Y dice la palabra de Dios que Pedro regresó, pero ahora regresó bajo el amparo de la palabra. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo en este día, en este momento, que tú puedas creer para estar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Entonces tú podrás decir a Jesús: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. La palabra de Dios te está hoy invitando a que tú puedas tomar cuál es tu necesidad. Entonces toma la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad que tú tienes y aplícalo a tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Aplícalo a tu vida. Tú necesitas sanidad. Bueno, ahí podemos ver a esta persona que estaba realmente enferma, tirada, mal, desesperada. Estaba allí en un campo, alojado, olvidado por causa de su enfermedad. Estaba solo, pero sin embargo Jesús fue hasta ese lugar precisamente para que él no siguiera en esas condiciones. Y este mensaje es para tu corazón, para tu vida, precisamente para que tú no estés en esas condiciones o para que tú no sigas en esas condiciones. Por eso esta palabra o este mensaje es para todo aquel que en él cree, para los que se atreven a creer en el maravilloso Jesucristo, para los que se atreven a creer en el Dios Todopoderoso. Este mensaje, esa persona que estaba allí mal, enferma, leprosa, tirada por el piso, olvidada por su familia, destrozado completamente, estaba marginado por toda la sociedad. Sin embargo, esa persona pudo creer cuando apareció la persona de Jesucristo. Él pudo creer, él pudo aceptar y le dijo: Señor, yo creo que tú puedes cambiarme. O sea que él tomó a Jesús, tomó su palabra para que él pudiera cambiar todo su estado físico, su estado espiritual, su estado emocional, sus pensamientos, recuperar lo que había perdido. Él tomó esa palabra, él creyó. Por eso le dijo a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, le dijo:
Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Señor, yo creo que tú puedes cambiar la historia de mi vida. Yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo que tú puedes quitarme de esta vergüenza. Yo creo que tú puedes sacarme de todas esas cosas. Y Jesús en ese mismo momento extendió sus manos y lo quitó de ese lugar. Este hombre quedó totalmente sano, y si él quedó totalmente sano, fue un testimonio para la sociedad. Lo quitó de esa vergüenza, de esa enfermedad, lo sacó de ese cuadro, lo quitó de esa depresión, lo quitó de esa enfermedad tan terrible que tenía. Tal vez en este momento yo te pregunto, ¿cuál sería el inconveniente que tú puedas llegar a tener? Toma la palabra de Dios para resolver esa situación especial. Tiene contienda en tu familia. Toma la palabra de Dios para resolver eso. Siéntate con sabiduría, con inteligencia, y comienzas a hablar sobre la palabra de Dios. Y cuando tú crees en esa palabra, dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios en Isaías 55 dice claramente que la palabra de Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer conforme a lo que tú estás necesitando. Este hombre necesitaba salir de ese lugar y tomó la palabra, creyó, lo hizo propia esa palabra, y con el poder de esa palabra maravillosa que Jesucristo, el Rey de Gloria, ha emitido sobre él, él salió de ese lugar, se quitó de la enfermedad, salió de esa depresión, y eso es lo que Dios te está invitando en este día. Toma la palabra de Dios para salir de la tristeza, toma la palabra de Dios para resolver esa situación. Puede estar enfermo, bueno, toma esa palabra de sanidad. Ahí nosotros lo podemos ver a Jesús sanando, la multiplicación. Tú necesitas que todos tus bienes sean multiplicados. Toma la palabra de Dios, tómalo, y te sentarás con esa palabra, y esa palabra comenzará a darte a ti toda la sabiduría, todo lo que tú necesitas, la inteligencia, para que tú comiences a crear ese camino para que tú seas realmente prosperado. No vamos a esperar que caigan cosas del cielo, no. Dios te dará la fuerza, Dios te dará la inteligencia, de alguna manera Dios abrirá las puertas, te hará conocer camino inesperado, personas, nuevas compañías, nuevos amigos, nuevos empresarios que te puedan llamar, que te puedan dar el trabajo que tú necesitas, pero de alguna manera Dios va a abrir esa puerta precisamente porque tú creíste en Él, porque tú aceptaste la palabra e hiciste que esas palabras sean tuyas, y esas palabras son las que van a trabajar, las que van a elaborar, las que te van a enseñar, las que te van a dar la fuerza, las que te va a dar la sabiduría, las que te va a abrir los ojos para que veas el camino, para que tú puedas tomar las mejores decisiones para tu vida económica. Pero si tú lo necesitas para la vida de tu familia, puedes estar seguro de que la palabra de Dios está hablando al esposo, a la esposa, a los hijos. La palabra de Dios está presto para que, precisamente, para poder hacer lo que en este momento tú estás necesitando. Porque nosotros podemos ver en todas las escrituras los ejemplos maravillosos que ha dejado para las vidas de quienes han creído en el poder de la palabra de Dios. Estábamos hablando de esos 3 jóvenes que fueron a parar en el horno de fuego. Sin embargo, allí, cuando ellos cayeron al horno de fuego, que fue calentado 3 veces más, precisamente en ese lugar ya había alguien esperándolo. ¿Para qué? Precisamente para que ellos no tuvieran que sufrir lo que sus enemigos querían que sufrieran. Y este es el momento que tú le puedas decir: Señor, yo confío en ti. Y desde ese momento que tú dices: yo confío en ti, Dios, entonces tú comenzarás a habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Se quemaron esas personas? ¿Se destruyeron sus cuerpos? De ninguna manera, porque el poder de la palabra, ellos creyeron en el Dios Todopoderoso, y ese Dios maravilloso pudo salvarlo, pudo hacer de que ese lugar no tuviera que destruirlo. De la misma manera, en este tiempo tal vez tú estás en un horno de fuego, en un horno de problemas, en un horno de dificultades, de diferentes clases de problemas y dificultades. Pero la palabra de Dios está allí para que tú puedas tomar una de las palabras. Yo te invito a que hoy tú puedas creer en este maravilloso Jesucristo. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda. En otras palabras, para que tú conozcas el camino maravilloso de la persona preciosa de Jesucristo. A esto te llama el Señor hoy, a esto te llama Dios hoy, para que tú puedas creer. Toma una de esas palabras. No tiene gozo, está triste. Toma esa palabra de gozo que está hablando en Romanos capítulo 15, que el poder del Espíritu de Dios daría el gozo, la alegría, la esperanza. Porque muchas veces hay cosas que han estado pasando y lo intentaste por una vez, por 2 veces, por 3, por 5, por 10 años. Y a lo mejor en este momento tu esperanza se está agotando, tu esperanza ya no está, tal vez, pero dice la palabra de Dios que si tú crees en su palabra, el poder del Espíritu de Dios creará en ti tanto gozo y formará en ti tanta esperanza que tú volverás a ser un hombre o una mujer nueva y te levantarás con toda esa fuerza, caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás y levantarás alas como las águilas. Eso es lo que Dios hará de ti cuando tú puedas creer en el poder de la palabra de Dios. Y este es el mensaje que quiero compartir contigo en este día. Este es el mensaje para ti. Si tú estás escuchando el mensaje, puedo asegurarte que este mensaje es para tu vida, tu corazón, es para tu familia, es para tus amigos, es para alguien que está necesitando de este mensaje del poder de la palabra de Dios en este tiempo, que necesita unificar su familia, que necesita unificar su economía, que necesita unificar su vida con el Dios poderoso, que necesita levantarse. Está desanimado, está desanimada. Eso es lo que ocurre todos los días. Pero el Dios del cielo en este día trae un mensaje para tu corazón y tu vida para que tú puedas creer en Él y para que tú puedas recibir conforme a lo que tú estás necesitando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Dice Hebreos capítulo 4, está hablando claramente sobre lo que la palabra de Dios. En Isaías 55 está hablando sobre lo que la palabra de Dios puede hacer. Y este es tu día. No puedes seguir un momento más y no puedes continuar y seguir en el estado que tú te encuentras en este momento. Levántate en el nombre de Jesús, tómate de la palabra de Dios y hazla tuya, personal, en el nombre poderoso de Jesucristo, como lo hicieron esos 3 jóvenes y nunca fueron dañados por sus enemigos, como lo hizo aquel centurión que tenía a su criado enfermo. Dijo: Señor, yo creo que tú puedes cambiar mi hogar, yo creo que tú puedes sanar a mi criado, yo creo que tú puedes sacar la enfermedad de mi casa, sacar la enfermedad de mi hogar, yo creo que tú puedes quitar la enfermedad del cuerpo de mi familia, yo creo que tú lo puedes hacer. Y este centurión creyó en esa palabra maravillosa que Jesús estaba predicando en ese momento, y dice la palabra de Dios que toda su casa ha cambiado, su hogar ha cambiado, su vida ha cambiado, su criado ha sido sanado. Y este es el mensaje que traigo para ti en este día, en el nombre de Jesús. Así que presta atención, tómate de esta palabra, acepta la palabra, mira bien, siéntate bien, no te desesperes, quédate ahí tranquila, siéntate por un momento y piensa bien qué es lo que tú estás necesitando y conforme a tu necesidad. Cuando tú abres los ojos sobre tu necesidad, ese es el objetivo que tú tienes que tomar ahora, la palabra de Dios, y lograr ese objetivo de resolver eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Hasta aquí este mensaje que te traigo en este día, y bendigo tu corazón, bendigo tu vida en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Entonces será hasta el próximo mensaje, Dios mediante. Bendiciones y hasta pronto.